Cuando Cristo estaba en el mundo, Cristo era el sol de mediodía, ¿cierto? Alumbraba, brillaba. Cuando el sol se opone, ¿qué pasa? Sale la luna. Sale la luna y ella da un reflejo uno la puede ver porque refleja, ¿cierto? Refleja la luz ¿de quién? Del sol. Refleja la luz del sol. Entonces la luna es la iglesia. En algunas ocasiones la iglesia, o la luna en este caso, ha sido una luna creciente, resplandeciente. ¿Sí la ha visto? ¿Cierto que sí? Ha sido resplandeciente y podemos decir en épocas como Lutero, Juan Calvino, Pablo, fue una luna llena, ¿cierto? Pero en otras ocasiones la iglesia ha sido una luna opaca, o una luna miniatura, o una luna pequeña. Una luna pequeña. ¿Y sabes en qué ocasiones ha sido la iglesia de esa manera? Hoy en día podríamos decir que la iglesia se ha visto de esa manera. ¿Y por qué se ha visto la iglesia de esa manera? Se ve de esa manera porque se ha dejado de seguir lo que el Señor nos dijo que debemos de seguir y se ha seguido lo que las modas o las formas demandan que debe de ser lo que lleve a la gente a una iglesia. Y entonces, ¿cómo qué? Pones el ejemplo de situaciones como un show televisado o no televisado con luces robóticas de colores y iluminación, humo, y entonces existen lugares donde podemos ir a una electroiglesia o puedes ir tú a un sitio donde de pronto yo no necesito un sitio donde me hablen tanto de moral, yo quiero que más me hablen de amor y de paz y de reflexiones así como las de Walter Rizzo o de Linero. Y entonces eso es lo que a mí más me gusta y entonces tomamos un énfasis no en lo que dice la Escritura, sino lo que a mí me agrada, lo que a mí me parece lo mejor, lo muy lindo, y entonces yo voy allá. Y, oye, ¿fuiste a la iglesia? Sí, porque me sentí bien, porque me gustó, porque la iluminación fue chévere, porque el pastor habló relajado, porque me sentí en el cielo, porque la alabanza fue deliciosa, me gocé. Pero ¿cómo el Señor? Entonces Jesús está diciendo que Él es la luz del mundo. Y entonces nosotros los cristianos debemos caminar en la luz y debemos exhibir esa luz. Pero hay algo y un consuelo para nosotros que en ocasiones, ya ahora particularmente a cada uno, podemos haber sido una luna llena, pero en ocasiones no tan llena, sino como que en miniatura. Nuestra luz no se origina en nosotros. Tenemos ese consuelo, nuestra luz no se origina en nosotros, ¿se origina en quién? En Cristo Jesús. Pablo sugiere que los creyentes son más que un reflejo de esa luz y quiero que usted lea conmigo, que alguien que lo lea, el versículo 8, otra vez, con voz de trompeta, hermano, puede leerlo. Capítulo 5 de Efesios, versículo 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esto es asombroso, hermanos. Antes eras tinieblas y hoy eres luz en el Señor. Por supuesto que es asombroso para nosotros porque la luz no deriva de nosotros, viene de Cristo Jesús que mora en tu corazón. Debido a nuestra unión con Cristo, nosotros hoy podemos dar testimonio de que somos hijos. Y el versículo 8 dice, camina como hijo de luz. Así como Jesús es la luz del mundo,
los cristianos deben caminar como Él caminó. ¿Y es fácil? No, ¿verdad? Es difícil. ¿Es fácil ser cristiano? Es difícil. Porque estamos en este mundo y de este mundo nos gustan muchas cosas que nos apartan de Él. Y por lo general todo el tiempo nosotros pensamos hacer lo contrario a lo que Dios estableció. Pero el Señor nos da un consuelo y nos dice que nosotros podemos caminar porque somos luz. Y puso su Espíritu Santo a morar en nosotros y nos ayuda y fortalece para decirle al pecado que nos atrapa y que nos gusta y que en ocasiones nos revolcamos y nos deleitamos, no voy más para eso. Y esto debido a nuestra unión con Cristo. Mateo 5:14 dice, camina como hijo de luz. Jesús dijo a sus seguidores, tú eres la luz del mundo. Y entonces, ¿de qué manera nosotros los creyentes somos la luz del mundo? ¿De qué manera nosotros podemos ser luz para este mundo? Y entonces Pablo describió las características de que nosotros somos la luz del mundo en un fruto. Dice, porque el fruto de la luz se encuentra en todo lo que es bueno, correcto y verdadero. Y entonces, si tú has sido redimido, si tú eres luz, tú vas a dar fruto. Y ese fruto va a ser recto, bueno y verdadero. Y entonces nos describe el resultado de nuestra unión con Cristo. Y ese recto, bueno y verdadero también está hablando acerca de un trío de verdades que se encuentran en los versículos anteriores. Pablo lo dijo. ¿Te acuerdas de los frutos del Espíritu? ¿Sí te acuerdas? Los frutos del Espíritu, dice Pablo en versículo 2, capítulo 2, versículo 10, habla de buenas obras. Capítulo 4, versículo 24 de Efesios dice vivir con rectitud y hablar con sinceridad. Capítulo 4, versículo 15. Entonces nos está diciendo a nosotros los cristianos y nos está animando a nosotros los cristianos a que si nosotros somos realmente luz y tuvimos un encuentro con Cristo, vamos a poder reflejar esa luz y la vamos a reflejar con un fruto. Y ese fruto va a ser bueno, recto y verdadero. Y entonces nos anima a nosotros los creyentes a caminar como luz, versículo 10, y trata de definir lo que es agradable al Señor. Y aquí hay una palabra clave que nos indica esta gran verdad y nos da discernimiento sobre esta verdad, y es una palabra que utilizan en griego que significa, que se nombra o se pronuncia dokimazo, y eso significa probar, discernir, distinguir, aprobar. Tiene una noción de que podemos probar una cosa si vale la pena o no. Usted prueba las cosas, ¿verdad? Hace un negocio y usted dice, este negocio como que no me cuadra o sí me cuadra, pero acá en el Señor, si tú eres luz, vas a probar que eres una luz, estás en Cristo, vas a probar que eres hijo de Dios y lo vas a probar con un fruto. Y ese fruto va a ser bueno, recto y verdadero. Y si tú no te acuerdas que es bueno, recto y verdadero, Él te recuerda. Ves a los versículos anteriores, capítulo 2, versículo 10, capítulo 4, versículo 24 y capítulo 4, versículo 15. Y dice, vas a tener buenas obras, vas a vivir con rectitud y vas a hablar con sinceridad. Y entonces entendemos nosotros que las buenas obras que hacemos no son de ¿quiénes? De nosotros para jactarnos de que yo sí soy bueno, sino de Jesús, que es la luz que me ilumina y que hace que yo pueda ejercer esas buenas obras, como dice en otra parte del texto bíblico, porque las buenas obras yo las preparé de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso lo dice el Señor. Y entonces nos está diciendo a nosotros que ustedes van a probar si está en luz y si es hijo de Dios haciendo eso.
Y entonces nosotros, ¿cómo estamos? ¿Estamos caminando en la luz? ¿O estamos jugando a ser la luz? Estamos jugando al cristianismo, a la religiosidad. Estamos jugando a que yo sí soy religioso como un fariseo de esa época, criticando y diciendo y haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Y entonces el Señor nos dice, caminamos en la luz exponiendo la oscuridad. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sabes cómo lo hacemos? Pablo lo dijo en el versículo 11. No tomes parte en las obras infructuosas de la oscuridad, exponlas. Pero ¿sabes cómo pasa eso? Algunas personas piensan que eso sucede cuando esta verdad se aplica al que tienes al lado. Tú puedes decir, eso se está aplicando a mi hermano que tengo aquí al lado, a mi hermano que está por allá, al que está por allá atrás, de negro es. Algunos pueden pensar así, pero ¿sabes dónde se aplica esta verdad? Esta verdad se aplica en ti y en mí. Nosotros primero. Pablo lo dice, no tomes parte en las obras infructuosas de la oscuridad, exponlas. ¿Y quién expone primero las obras de la oscuridad en nosotros? Pablo lo dijo en el versículo 3, pero la inmoralidad sexual y toda impureza o codicia no deben ser nombradas entre ustedes. Este punto de vista se ve fortalecido por Pablo, que dijo en el versículo 12, porque es vergonzoso incluso para hablar de estas cosas que ellos hacen en secreto. ¿Qué nos está diciendo a nosotros los cristianos? La palabra del Señor está sacando a luz esa inmoralidad y ese pecado que hay en cada uno de nosotros. Primero somos nosotros, directamente a nosotros. Nos está alumbrando Cristo a nosotros y nos está mostrando nuestra miseria y nuestra necesidad de Él. Y entonces nos dice a nosotros los cristianos, que nos habló primero y directamente nos dice que no debemos participar en ninguna obras infructuosas de la oscuridad. Es decir, los cristianos deben exponer las obras infructuosas de la oscuridad. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo deben hacer los cristianos esta verdad? ¿Cómo tomamos parte en mostrar cuáles son las obras infructuosas de la oscuridad? ¿Cómo las exponemos? Entonces encontré un escrito, Compasión a nosotros, allá en el Huerto de los Olivos nos ponen a leer bastantes cosas. Y encontré ahí una mujer que hizo defensoría en la niñez en la India. Ella se llamó Amy Carmichael, yo no sé muy inglés, por eso sonó así. Entonces esta mujer dice que se fue a la India y sirvió allá durante 55 años como misionera. Esta mujer, ¿qué hizo en su tiempo, en 1867? Denunció los abusos y las aberraciones que hacían los indios con los niños en los templos. ¿Sabes qué hacían estos hombres? Los prostituían a niños. Prostituían a niños en la India. Y ella fue allá sin permiso del gobierno indio y durante 55 años trabajó como misionera exponiendo esta verdad y ayudando a muchos niños a salir de esa devastación. Y entonces, afortunadamente, esta mujer se comprometió en exponer las obras infructuosas de la oscuridad. Esa es una obra satánica. Y ella lo hizo en tu comunidad, en tu trabajo. Hay obras infructuosas de la oscuridad levantándose. En tu vida hay obras infructuosas de la oscuridad levantándose. ¿Cómo las exponemos? Con esta verdad. Con esta verdad exponemos esas obras infructuosas de la oscuridad. No nos quedamos amarrados de mano y dejamos que sucedan. Me contaron una vez un testimonio de un hermano que fue nombrado con un cargo para administrar un peaje. Pero en ese peaje tenía que él
cobrar tajadas o pagar tajadas. ¿Y qué hizo este hombre? Y le iban a pagar bien. ¿Qué hizo este hombre? Él dijo, yo no voy para eso. Yo no voy a hacer eso. Me quedo prefiero quedarme sin trabajo. No cojo ese trabajo. No voy a ser partícipe del pecado robando con estos hombres. Y él se retiró. Y esto es lo que Cristo nos manda a hacer a nosotros los cristianos hoy. Lo que hizo esta mujer, Jami, de exponer el pecado, nos manda a nosotros los creyentes a hacerlo también. ¿Primero dónde? ¿Primero dónde? En nosotros. Y después afuera. Pero primero aquí. Y eso es lo que Cristo nos manda a hacer. Y entonces hay otras ocasiones en las cuales nosotros podemos exponer las obras infructuosas de la oscuridad. ¿Sabes cuáles? Con nuestra boca. Cuando tú tienes conversaciones con personas familiares, parientes, y ellos dicen cosas como, oh Dios mío, me golpeé el dedito pequeño con la mesa. En ese momento tú le puedes decir, oye, Éxodo 27 dice que no debes tomar el nombre del Señor en vano. Y lo que acabas de hacer es tomar el nombre del Señor en vano. Y entonces mostrarles la verdad, iluminarles su oscuridad. Y entonces tenemos todos los recursos para exponer las obras infructuosas de la oscuridad. ¿Y por qué nosotros entonces no lo hacemos? ¿Será que estamos probando nosotros que no somos luz? ¿O será que somos una luna en miniatura de juguete? ¿Una careta? El Padre lo dice. Los recursos han sido dados y voy a leerles unos textos donde han sido dados. Salmo 119, 105, se lo sabe de memoria. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Y Pablo dice en el versículo 13 y 14, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es la que manifiesta todo. Usted no entra a un lugar oscuro, ¿verdad? A un cuarto oscuro. Usted no entra a su cuarto de noche a oscuras. ¿Qué haces primero? Prendes la luz. ¿Por qué? Porque puedes sufrir un accidente como el que comenté ahorita. El dedito pequeño se puede estrellar con un muro ahí, o te puedes dar un golpe en la pierna y te puede doler, ¿verdad? Entonces tú prendes para poder ver qué hay. Así hace la palabra del Señor y lo hace ¿dónde? Lo hace primero en nosotros. Y nos muestra la palabra del Señor nuestra miseria y nuestra necesidad apremiante del Señor. Y lo hace si nosotros ¿qué? Leemos la Escritura. Y entonces cuando algo es expuesto por la luz se hace visible, porque la luz hace que todo sea visible. Y entonces por eso es importante que nosotros los cristianos conozcamos ¿qué? La Escritura. Si tú no estás dedicando tiempo a leer la Escritura, no vas a conocer cuáles son esas cosas extrañas y contrarias a la voluntad de Dios que tú estás viviendo y que para ti son buenas, aceptables, y te haces una idea de un Dios que no es el Dios de la Biblia y estás haciendo un ídolo sin necesidad de tener una manifestación de yeso o algo. Te estás haciendo un ídolo y estás idolatrando algo que no es de Dios, y Dios lo dice allá en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, en los 10 mandamientos. ¿Qué dice? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay ni abajo de la tierra. Lo dice. Entonces, si nosotros tenemos una idea errada, amoldada a lo que nosotros sentimos y creemos que es Dios, estamos haciendo un ídolo y estamos violando ese mandamiento de Dios y estamos siendo tinieblas. Así de sencillo.
Y entonces, ¿qué tenemos que hacer como creyentes? Leer la palabra. Leer la palabra. Y Dios nos dio ese recurso para que nosotros podamos exponer la oscuridad con nuestra boca, incluso hasta con nuestra presencia. Exponemos la oscuridad. Caminamos en la luz exhortando a los incrédulos. Pablo dice en el versículo 14, siguiendo el texto que estamos leyendo de Efesios 5, dice: despiértate, durmiente, y levántate de entre los muertos, y Cristo brillará para ti. ¿Alguno durmiente por aquí? ¿Alguno trasnochado de ayer? No, ¿verdad? Dice: despiértate, durmiente, levántate entre los muertos, y Cristo brillará para ti. Algunos piensan que estas son palabras de un himno cristiano, pero si nosotros analizamos la Escritura y miramos a Pablo, conocemos que Pablo, en la palabra de Dios, se apoyaba mucho en el Antiguo Testamento. Isaías 61 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor se ha levantado sobre ti. Estas palabras son proféticas y tuvieron un cumplimiento ¿en quién? En el Mesías. El Mesías que estaban esperando los judíos que iban a las 3 fiestas. En el Mesías que nosotros conocemos hoy, en una relación personal. El Señor que dijo allá en aquel tiempo que la luz resplandecería no solamente a Jerusalén, sino a todo el mundo. Lo dijo el Señor. ¿Cuántos creyentes hay el día de hoy en todo el mundo? De toda lengua, de toda raza, de toda etnia. El Señor ha llamado gente para su pueblo. Y nos ha llamado a nosotros hoy aquí. Y entonces dice: oh durmiente. Describe a los incrédulos que no conocen la verdad y que caminan en las obras infructuosas de las tinieblas. Se deleitan en ellas. Desconocen su condición perdida y su miseria. Y entonces nos manda a nosotros, que reflejamos la luz de Cristo, a que les llevemos el mensaje de salvación, a que les hablemos de la luz. Y entonces dice: levántate de entre los muertos, y exhorta al arrepentimiento. Hace un llamado al no creyente a que se aleje de la oscuridad y que camine lejos del pecado. Le hace un llamado al creyente a que se aleje de esa oscuridad que aún brota de vez en cuando en él y camine hacia la luz. Levántate de entre los muertos. Es la exhortación al arrepentimiento y es un llamado al no creyente a que se aleje totalmente del camino del pecado. Cristo brillará para ti, y esa es la buena nueva del Evangelio que nos ha llegado a nosotros. Dios ha provisto la solución a nuestra miseria y proveerá la solución a la miseria de las personas que no conocen. ¿Y cómo lo hará? Lo hará con el testimonio y la voz de cada uno de nosotros. Porque Él nos llamó a eso. Nos llamó a llevar el Evangelio. Nos llamó a predicar el Evangelio a toda criatura. Nos llamó a un grupito de evangelistas, nos llamó a un grupito de músicos, nos llamó a un grupito de personas X. No, las maestras de escuela dominical, ellas lo pueden hacer, pero los demás nos quedamos aquí sentados. Nos llamó a todos, desde nuestros roles, a que llevemos el mensaje del Evangelio, la luz de Cristo. No sé si usted ha visto las noticias que han habido unos incendios fuertes en Estados Unidos. Estaba leyendo algo que sucedió en una casa en ese lugar. Unas personas, se les vino el incendio y comenzó a prenderse la casa. Eran como 6 personas que estaban habitando ahí.
comenzó ese humo negro a brotar y tenían un pasillo por donde podían correr y salir. Pero estas personas, al ver el humo que entró con fuerza, entraron a un cuarto y cerraron la puerta. El incendio continuó, pensaron ellos que estaban seguros, y todo el aire que había en ese cuarto se extinguió. Estas personas murieron, y murieron porque no corrieron hacia la luz. La luz de la puerta estaba derecho y se metieron en un cuarto. El Señor Jesús nos alumbra hoy y nos exhorta a que despertemos, nos exhorta a que nos levantemos y nos exhorta a que brillemos como el sol, como la luna, a que brillemos como la luna, a que seamos un reflejo de la luz. Y entonces, habiendo analizado esta gran verdad, nos manda el Señor, nos exhorta el Señor a que caminemos en la luz, a que imitemos a Dios caminando en la luz. Así como nos exhortó hace 2 domingos a caminar en amor, nos exhorta hoy a caminar en la luz, a que compruebe realmente tú si eres hijo de Dios. Proverbios 4:18 resume las palabras del apóstol Pablo, que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor ha sido claro para cada uno de nosotros y nos exhorta a que esta palabra no sea simplemente una palabra vacía que fue bonito lo que dijeron, fue interesante, hablaron de la luz, pero yo sigo viviendo en tinieblas. Es claro lo que dice la palabra del Señor. Y te invito, hermano, a que oremos. Padre eterno, Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra nos muestra nuestra oscuridad y nuestra necesidad de ti. Señor, te pedimos perdón, Dios, porque no caminamos en la luz. Te pedimos perdón porque en muchos lugares de nuestra mente, en muchos lugares de nuestro ser, nosotros hacemos concesiones con las tinieblas. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Dios, y que nos ayudes a decirle no más a estas cosas inmundas en nuestras vidas. Ayúdanos a tener el deseo ferviente y el amor y las ganas de devorar tu palabra en la lectura, Señor. Ayúdanos, Dios, a tener ese deseo ferviente de vivir de acuerdo a tu voluntad y no hacer lo que es incorrecto, sino lo correcto de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser realmente ejemplo. Ayúdanos a probar, Señor, con nuestras vidas que somos tus hijos. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.